Anestesia y cirugía obstétrica. Vamos a comenzar hablando sobre los procedimientos y técnicas quirúrgicas en la paciente embarazada. La reparación de laceraciones urológicas e intestinales en la cirugía obstétrica. Bueno, iniciaremos con lo que es trauma de vejiga. La vejiga es el órgano que frecuentemente va a ser lesionado durante la cirugía pelviana y estas lesiones pueden producirse en procedimientos obstétricos como son las cesáreas. Estas lesiones vesicales se van a clasificar como contusiones o roturas según su extensión en la radiografía. Las roturas pueden ser extraperitoneales, pueden ser intraperitoneales o ambas, pero en la mayoría son extraperitoneales. Estas lesiones de la vejiga se producen, como mencioné, durante la cirugía y por lo general se van a identificar durante esta operación. Los resultados pueden incluir una extravasación urinaria, un aumento repentino en el sangrado o la apariencia de la sonda vesical en la herida y también puede ser durante la laparoscopía, la distensión de la bolsa de drenaje urinario con gas. Si se sospecha de que la paciente puede presentar una lesión vesical, pero no sabemos cómo comprobarlo, se puede inyectar lo que es a través de la sonda uretral azul de metileno para una mejor visualización. El objetivo de esta cirugía de reparación de la vejiga va a ser una reparación inmediata de las lesiones vesicales. En cuanto a la técnica quirúrgica, bueno, en caso de ser necesario, se regularizan los bordes de la herida en la pared vesical. La reparación se hará en dos planos. El primero va a ser la mucosa, que se va a realizar una sutura continua, y el segundo plano es el muscular, también con una sutura continua o puntos separados. Se debe evitar sobreponer las paredes de la vejiga y que la sutura quede libre de tensión. También se debe dejar una sonda Foley de grueso calibre por 5 a 10 días y esta se va a retirar posterior a la realización de una cistografía para verificar si hay una completa cicatrización de la lesión. Como complicaciones, bueno, un diagnóstico oportuno, un manejo adecuado va a proporcionar excelentes resultados. Pero cuando hay complicaciones, estas están asociadas a un diagnóstico y un tratamiento tardío. Puede manifestarse con acidosis, azoemia, fiebre, sepsis, bajo gasto urinario, una peritonitis, una citis urinaria. Y también puede haber incontinencias, fístulas vesicovaginales, abscesos y fuga persistente. Ahora voy a hablar de las lesiones intestinales. Bueno, las lesiones intestinales de diferentes grados de la pared intestinal pueden involucrar incluso hasta la luz intestinal. El objetivo de esta cirugía va a ser el reconocimiento de la lesión intestinal y su reparación también inmediata. La técnica quirúrgica, bueno, su principal factor de riesgo de estas cirugías son las adherencias entre los intestinos y los órganos pélvicos que dificultan la disección de los otros órganos pélvicos. Las lesiones de la serosa no siempre necesitan repararse, pero las que son de mayor tamaño se suturan con puntos simples perpendiculares a la luz intestinal. Si la paciente, bueno, si la lesión de la paciente compromete hasta la luz intestinal, se regularizan los bordes de esta pared intestinal lesionada y se efectúa la enterorrafia en dos planos, siempre en lo que es sentido perpendicular a la luz intestinal para así poder evitar estenosis de la luz. El primer plano incluye lo que es la invaginación de la capa mucosa, con puntos continuos de afuera hacia adentro, de tal manera que los bordes de la mucosa queden invaginados. Luego se realiza el cierre de la capa serosa con puntos continuos o separados. También se debe de verificar que la amplitud de la luz resultante sea la adecuada y constatar que esta sutura no permita la fuga del contenido gastrointestinal porque puedan haber serias complicaciones. Se deberá realizar también un lavado abundante de la cavidad abdominal con suero salino y tibio. En cuanto a los cuidados postoperatorios, se recomienda el uso de una sonda nasogástrica, pero en caso de que las pacientes presenten distensión abdominal, náuseas y vómitos, en el postoperatorio también se debe de cubrir a la paciente con doble antibiótico. Se puede utilizar ceftriaxona, 1 gramo intravenosa cada 12 horas por 5 días y metronidazol, 500 miligramos intravenoso por 5 días. Y se tiene que estimular a la deambulación temprana antes de 24 horas. Como complicaciones tenemos las fístulas enterocutáneas,
dehiscencia de la sutura intestinal con fuga del contenido hacia la cavidad abdominal, estenosis intestinal por la sutura, puede haber también obstrucción intestinal, peritonitis, infección del sitio quirúrgico, incluso llegar hasta la muerte. Pasamos a lo que es la reparación del desgarro perineal grado 4. El desgarro que se produce en las paredes blandas del canal del parto afecta al periné, lo que es rafe medio, musculatura del periné, recto y vagina, y pueden ser tanto mediales o laterales. Estos desgarros perineales se pueden clasificar en 4 grupos. El primer grado es una lesión de la piel perineal, el segundo grado es una lesión de músculos del periné sin afectar el esfínter anal, el tercer grado es una lesión del esfínter anal, pero este se va a dividir en 3A, 3B, 3C. El 3A va a ser una lesión del esfínter externo menor del 50% de grosor. El 3B es una lesión del esfínter externo mayor al 50% de grosor. Y el 3C es una lesión de esfínter externo e interno. Y el grado 4, este es el que vamos a hablar ahora, es la lesión del esfínter anal y también de la mucosa rectal. El objetivo de la reparación del, del desgarro perineal grado 4 es la restauración completa de la función del piso pélvico. Como indicaciones preoperatorias, la paciente tiene que tener un acceso venoso con catéter 16 o 18, cargas de líquidos, derivados hemáticos, según la necesidad de la paciente. También se tienen que tomar exámenes de laboratorio, pueden ser hematocrito, hemoglobina, tiempos de coagulación. En cuanto a la utilización de antibióticos, se recomienda lo que es ceftriaxona y metronidazol, las dosis también que mencioné anteriormente, por 5 días. Y en caso de que presente alergia, gentamicina y metronidazol. Dependiendo de la sensibilidad y estado hemodinámico de la paciente, este tipo de lesiones pueden repararse bajo anestesia local, con o sin sedación regional o anestesia general. El procedimiento consiste en colocar a la paciente en posición ginecológica y tener una buena iluminación para así realizar una buena reparación. Este tipo de lesiones se consideran heridas contaminadas, por lo cual antes de proceder a la reparación se tiene que realizar una buena antisepsia vulvar y perineal con antisépticos que no sean irritantes. También se tiene que valorar el desbridamiento de las áreas no viables. La sutura mucosa rectal, bueno, se debe realizar una sutura continua submucosa o puntos separados sin penetrar en toda profundidad la mucosa rectal. No debe alcanzar la luz del canal anal para evitar así la formación de lo que son las fístulas rectovaginales. En la sutura del esfínter, las fibras del esfínter externo suelen estar retraídas hacia los lados y si no se accede correctamente a sus extremos, se debe disecar hasta así conseguir unos extremos de suficiente tamaño y asegurar una correcta reconstrucción. En cuanto a la técnica de reparación, está lo que es esfínter interno, esfínter externo. El esfínter interno, cuando se identifica la lesión del esfínter interno, se tiene que suturar con puntos sueltos. Y en caso del esfínter externo, pueden usarse 2 técnicas, como pueden ver en la imagen. Es la técnica de overlap y también la técnica de end-to-end. En puntos muy superficiales se recomienda cortar lo que son los cabos cortos y dejar el nudo lo más profundo posible para evitar una extrusión de la sutura en la superficie de la piel. Y al finalizar la sutura se debe comprobar mediante tacto rectal que no se haya realizado suturas en la mucosa anal. Esta es la sutura de sutura mucosa vaginal. Se tiene que identificar el ángulo del desgarro, el punto de anclaje de la sutura debe estar 1 centímetro por encima de este ángulo y se tiene que realizar una sutura continua con puntos cruzados si se requiere una buena hemostasia. La sutura de músculos perineales y sutura de piel, bueno, en cuanto a los músculos perineales, se tiene que identificar estos músculos a ambos lados de la lesión y aproximarlos con una sutura. La sutura continua ha demostrado menor dolor posterior que los puntos sueltos. Es importante 2 cosas, la identificación del músculo bulbo cavernoso y suturarlo con un punto suelto, y también diagnosticar la existencia de una lesión que afecte el músculo elevador del ano. Si hay una lesión en este músculo elevador del ano, se tiene que reconstruir. El tejido muscular queda superpuesto de nuevo sobre la grasa. Si no se localizan los extremos, la sutura puede no ser posible y no se recomienda dar puntos a ciegas. Y la sutura de piel, bueno, debe quedar correctamente aproximada
pero sin tensión, ya que la sutura de la piel puede aumentar la incidencia de dolor perineal en los primeros meses postparto. Por ese motivo se aceptan dos suturas, la sutura continua subcutánea intradérmica sin suturar directamente la piel y los puntos sueltos en piel evitando la tensión de los mismos. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de las complicaciones y su posible resolución. En las principales complicaciones vamos a hallar los hematomas, la infección del sitio quirúrgico y la incontinencia fecal. En cuanto a los hematomas, vamos a ver que estos se van a tratar generalmente con analgésicos y van a ceder. En cuanto a la infección del sitio quirúrgico, vamos a hallar que posiblemente se tenga que hacer un drenaje en la herida, según sea necesario, y el uso de antibióticos para que no se infecte o se produzca una sepsis en algunos casos. En cuanto a la incontinencia fecal, vamos a observar que hasta en un 40% de los pacientes van a presentarla en grados variables. Y para esto van a tener que desarrollar ejercicios del suelo pélvico o se tiene que derivar a una consulta de coloproctología. En cuanto a los cuidados posteriores o postoperatorios, vamos a ver que el paciente tiene que permanecer hospitalizado durante al menos 5 días, una dieta blanda, uso de laxantes osmóticos como por ejemplo la lactulosa y una adecuada analgesia. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la apendicectomía en la paciente embarazada. Vamos a ver que primeramente va a ser que no va a presentar contraindicaciones. La apendicectomía es la técnica quirúrgica utilizada para la extracción del apéndice, como ya todos sabemos, y es una incidencia en las pacientes gestantes va a ser entre 0,04 a 0,20 y es el procedimiento obstétrico más común durante el embarazo. Siguiente, por favor. En cuanto a sus indicaciones, antes de proceder, vamos a tener la hidratación con cristaloides, como puede ser el cloruro de sodio, el uso de analgésicos, pero solo una vez se haya realizado el diagnóstico y se haya decidido la operación. Antibióticos como profilaxis, como pueden ser las cefalosporinas de primera generación, como la cefazolina. En caso la sospecha sea complicada o haya alguna complicación, se debe dar antibióticos como la ceftriaxona, 1 gramo por vía endovenosa cada 12 horas, acompañada de metronidazol de 500 miligramos endovenoso cada 8 horas. O en todo caso, se puede usar la clindamicina. Debe cumplir con la metocloproramida de 10 miligramos endovenosa, la ranitidina de 50 miligramos, y una evaluación prequirúrgica con una obstetra para un manejo multidisciplinario del bebé. Siguiente, por favor. En cuanto a la técnica quirúrgica, vamos a ver que previa a la antisepsia, vamos a ver que tenemos que el punto de mayor hipersensibilidad se va a realizar en una incisión de McBurney oblicua o una de Rocky Davis transversal en el hemiabdomen derecho. Esto va a depender de la edad gestacional y hay que tener en cuenta la necesidad de una incisión paramediana. En caso se tenga dudas acerca del diagnóstico, se debe realizar una incisión baja en la línea media para realizar una inspección amplia de la cavidad abdominal. Para localizar el apéndice vamos a realizar varias técnicas. La primera va a ser la convergencia de las tenias en el ciego hasta la base del apéndice. O sea, vamos a seguirla. La otra es un movimiento de barrido digital de fuera hacia la línea del medio para contribuir a llevar la punta del apéndice hacia el campo quirúrgico. Algunas veces se va a requerir un desplazamiento limitado del ciego para favorecer a una mejor visualización. Una vez que identificamos al apéndice, se diseca con el corte del mesoapéndice, teniendo cuidado de ligar con seguridad la arteria apendicular. El muñón que va a dejar el apéndice se puede tratar mediante ligadura simple o ligadura e inversión con una sutura en bolsa de tabaco o en seta, y se va a irrigar la cavidad peritoneal y se va a cerrar la herida por planos. Estaba investigando que también en la actualidad se realiza la operación ya con medios laparoscópicos, ya que antes se consideraba poco fiable, pero
En algunos casos se va a preferir el abordaje abierto por la elevación y el desplazamiento del ciego y del apéndice, por el útero gestante, y en muchos casos se va a sospechar de una apendicitis aguda complicada, ya que la paciente va a atribuir que los síntomas que siente de la apendicitis son a causa del embarazo. Siguiente, por favor. En cuanto a las complicaciones, vamos a ver que puede haber una infección de la herida operatoria, una hemorragia intraabdominal, abscesos intraabdominales, la deficiencia de la aponeurosis o del muñón apendicular, una posible amenaza de aborto o un aborto, la amenaza de parto prematuro o el parto prematuro, la sepsis, en caso se llegue a complicar la apendicitis, y una muerte. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar ahora de la cirugía de la vía biliar en pacientes embarazadas. Primero vamos a nombrar algunos términos como es la colelitiasis, que va a ser la presencia de litos en la vesícula biliar, o la coledocolitiasis, que va a ser la presencia de litos, pero en la vía biliar principal. El cólico biliar se va a hacer la presencia de dolor bajo el reborde costal derecho postprandial, que va a ceder después de 6 horas de manera espontánea o con el uso de antiespasmódicos. En cuanto a la colecistitis aguda, vamos a ver que va a ser la inflamación o engrosamiento de la pared de la vesícula biliar. Vamos a encontrar fiebre, dolor, leucocitosis con neutrofilia y la presencia del signo de Murphy positivo. En cuanto a la piocolecistos, va a ser la acumulación de pus en la luz de la vesícula biliar. Va a ser un estado tóxico con la presencia de fiebre muy alta, una masa palpable dolorosa en el reborde costal derecho y una leucocitosis alta acompañada de neutrofilia. Mientras que en la colangitis vamos a ver una inflamación o infección de los conductos hepáticos y biliares comunes. Y esto va a estar asociado a la obstrucción del conducto biliar común. Vamos a encontrar la tríada de Charcot, que es dolor abdominal, ictericia y fiebre, o la pentiología de Raynaud, que va a ser dolor abdominal, ictericia, fiebre, que son parte de la tríada de Charcot, acompañado de hipotensión y alteración en el sensorio. Siguiente, por favor. En cuanto, en cuanto a las indicaciones, el procedimiento en la mayoría de los casos se va a realizar bajo anestesia general, pero en algunos casos se usará la anestesia epidural o raquidia, dependiendo. Y si la paciente presenta alguna comorbilidad, se deben realizar evaluaciones adicionales. Se va a indicar procinéticos e inhibidores de receptores H2 y se recomienda un ayuno de 6 horas. La hidratación se dará de vía endovenosa y con líquidos que den un aporte calórico. La maduración pulmonar debe darse en embarazos superiores de 24 semanas de gestación o en aquellos menores a 34 semanas. Y una antibioticoterapia con ceftriaxona, 1 gramo endovenoso cada 12 horas por 5 días. Siguiente, por favor. Bueno, con las contraindicaciones vamos a ver los cálculos asintomáticos o la presencia de una pancreatitis grave. En cuanto a las indicaciones para el procedimiento, técnicas quirúrgicas, perdón, vamos a ver la exploración biliar, que va a consistir en identificar correctamente la vía biliar principal extrahepática, que va a incluir al colédoco. Y vamos a colocar puntos de reparo con seda 2.0 o, en todo caso, con seda 3.0. Para realizar la coledocotomía longitudinal para el drenaje de la vía biliar, vamos a hacer una exploración con las pinzas de Randall en busca de litos y un colangiograma selectivo nominal y distal. Se procederá a la colocación de un tubo de Kerr, que es un tubo en forma de T por contrabertura, y esta se retirará 21 días previos de la toma del colangiograma. Si en caso existe el lito residual, se debe realizar la CPRE. En caso sea una colangitis tóxica, solo se debe colocar el tubo de Kerr. Siguiente, por favor. En cuanto a la técnica de colecistostomía, vamos a proceder a realizar una incisión subcostal derecha de Kocher o la laparotomía supraumbilical en la línea media. Se va a diseccionar los planos hasta la cavidad abdominal y por medio de los campos abdominales y retractores abdominales vamos a exponer el pedículo hepático. Con la ayuda de las pinzas de Foerster, traccionar el fondo vesicular y la bolsa de Hartmann.
se va a proceder a la disección del triángulo hepatocístico hasta exponer claramente el conducto cístico y la arteria cística. Esta es una visión crítica de Strasberg. Se va a reparar con CA2-0 el conducto cístico y se ligará y cortará la arteria cística. Se va a completar la disección de la vesícula al lecho hepático con una rigurosa hemostasia. En caso de que haya una poca claridad de la exposición del triángulo hepatocístico, se va a aconsejar la disección retrógrada del fondo vesicular hacia el infundíbulo para exponer claramente las estructuras, como son el conducto cístico, la arteria cística y el conducto colédoco. En caso hay alteraciones anatómicas o un proceso inflamatorio extremo, como el síndrome de Mirizzi, que no va a permitir la individualización de las estructuras, se va a recomendar una colecistectomía parcial o una colecistomía. Y en caso se tenga que realizar la colecistomía, se va a indicar se va a incidir en el fondo de la vesícula para la extracción de cálculos y se tiene que colocar en la luz de la vesícula biliar una sonda Foley con balón lleno y se tiene que exteriorizar de manera percutánea para drenar el contenido biliar. Siguiente, por favor. Ahora vamos a continuar con lo que son los cuidados postquirúrgicos. Primero que nada vamos a tener que mantener lo que es la analgesia por vía endovenosa y podemos administrar lo que son procinéticos por una vía oral. En el caso de que ya iniciemos lo que es el peristaltismo, hay que tener lo que es una vigilancia constante si hay trabajo de parto. Hay que iniciar lo que es una deambulación temprana. Y en aquellos fetos que sean de 500 gramos o más, hay que brindarles lo que es una profilaxis tocolítica para lo que es el labor de parto. En cuanto a lo que es la referencia y el retorno, se tiene que dar cuando el establecimiento no tenga la capacidad resolutiva o de este procedimiento. Entonces hay que hacer una referencia a un establecimiento de mayor complejidad. Esta gestante tendría que ir a un establecimiento de tercer nivel y hay que tener en cuenta lo que son las semanas de gestación que tenga y el peso del feto. Siguiente, por favor. En cuanto a los grados y criterios de severidad, vamos a tener 3 grados, donde el grado 1 va a ser el leve. El grado 2 va a ser el grado moderado y tiene que cumplir con los siguientes, al menos uno de ellos, que los glóbulos blancos sean mayor a 18.000, que haya una masa dolorosa palpable, que la duración de los síntomas sea mayor a 72 horas, que haya una marcada inflamación local que podemos encontrar como gangrena, enfisema, absceso pericolcístico o hepático y lo que es una peritonitis biliar. Y el grado 3 ya viene a ser mucho más severa y ya más que todo se refiere a lo que es una disfunción de los sistemas, que puede cumplirse con al menos de uno de los siguientes, como es una disfunción cardiovascular, que podemos encontrar una hipotensión que va a requerir el uso de vasopresores, una disfunción neurológica, alteraciones de la conciencia, disfunción a nivel respiratorio, del sistema respiratorio. Vamos a encontrar lo que es la frecuencia respiratoria disminuida, también lo que es la relación de oxígeno y el FiO2 mayor a 300, lo que es una disfunción hepática con un INR mayor a 1.5, una disfunción renal con oliguria, creatinina sérica y mayor de 2 miligramos por decilitro y una disfunción hematológica que podemos encontrar un valor de plaquetas menor a 100.000. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver en cuanto a lo que es el manejo quirúrgico en hematomas hepáticos rotos. Esta va a tener una incidencia muy poco frecuente, es del 2%, y más que todo vamos a encontrar lo que es una colección de sangre por debajo de la cápsula de Gleason. Y bueno, esta más que todo se va a dar en un contexto de una enfermedad hipertensiva del embarazo, de HELP o un síndrome de hígado graso, y su tratamiento va a ser multidisciplinario. Acá más que todo vamos a hacer unas técnicas quirúrgicas en las cuales podemos aplicar lo que es la laparotomía
con una incisión de la línea media supra o intraumbilical para retraer lo que es la pared y separar de la pared abdominal. Aspirar lo que es el contenido hemático y extraer los coágulos que se hayan formado. En caso de que haya para poder liberar lo que es el hígado, se puede seccionar lo que es el ligamento falciforme y en caso sea necesario lo que es el ligamento triangular, derecho o izquierdo. También podemos hacer lo que son empaquetamientos con compresas extendidas. Luego también se tiene que indicar lo que son antibióticos de amplio espectro y en caso de que haya complicaciones del estado hemodinámicos, tiene que referirse a un establecimiento de mayor complejidad para que sea su manejo en UCI. Se tiene que explorar a las 48 horas o antes también según lo que es el estado hemodinámico para que haya una corrección en cuanto a lo que es coagulopatías, lo que es el estado ácido-base, los electrolitos, hipotermia y hay que ir retirando y renovando lo que son las compresas para revisar lo que es la hemostasia. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que son las complicaciones, vamos a tener que hay procedimientos de que es una maniobra de salvataje en caso de que sus complicaciones deriven principalmente del estado hemodinámico de la paciente y de lo que es la hemostasia. Y en caso que no se logre, pueden presentarse también lo que son fístulas biliares, sepsis e incluso lo que es la muerte. En cuanto a la recuperación anestésica, la paciente tiene que ser atendida en lo que son los cuidados intensivos bajo lo que es una vigilancia estricta. Y tenemos que obtener lo que es un perfil hematológico y hepático completo y en el caso que sea necesario también hacer lo que es la transfusión de hemoderivados. Y siempre constantemente con lo que es un equipo multidisciplinario donde se va a encontrar lo que es la obstetra, el perinatólogo, anestesiólogo, cirujano, intensivista, lo que es el radiólogo, entre otros. En cuanto al manejo de pacientes embarazadas politraumatizadas, bueno, como su nombre lo dice, politraumatizadas va a ser cuando la paciente, en este caso la gestante, sufre diferentes lesiones que son provocadas por un intercambio brusco de energía y cantidad de, por así decirlo, golpes que pueden afectar lo que son diferentes sistemas del organismo y que muchos de ellos pueden tener lo que es una repercusión tanto a nivel de la madre como del feto. Acá lo que tenemos que considerar más que todo va a ser el binomio. Tratar el binomio madre y feto, priorizar lo que es un tratamiento inicial, siendo de prioridad igual las que son en pacientes no embarazadas como las embarazadas. Hay que evaluar y reanimar tanto al feto como a la madre para que no repercuta en el feto, para que tenga un mejor nivel de oxigenación. Y siempre vamos a tener lo que es un manejo multidisciplinario. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es el mantenimiento de la vía aérea con protección de la columna cervical, primero hay que evaluar lo que es la permeabilidad de la vía aérea y detectar rápidamente si es que hay alguna obstrucción. Después hay que establecer lo que es una vía aérea permeable. Realizamos lo que es la maniobra de poder levantar lo que es el mentón o desplazar miento mandibular para que pueda oxigenarse y entrar el aire directamente a la tráquea. En el caso de que haya cuerpos extraños, hay que extraerlos de las vías aéreas para que no obstruyan el paso del aire. Podemos insertar lo que es una cánula orofaringia y establecer nuestra vía aérea definitiva, que puede ser por intubación o podemos hacer una cirugía, lo que es una cricotiroidectomía. Y hay que mantener lo que es la columna cervical en posición neutra, inmovilizarla o podemos restablecer esa posición de inmovilización de la columna cervical a través de los cuellos cervicales rígidos para que esté permeable lo que es la vía aérea. En cuanto a lo que es la respiración y ventilación
respiración, ventilación y oxigenación, vamos a tener que auscultar, exponer lo que es el cuello y el tórax, ver lo que es la frecuencia respiratoria y la profundidad de cada respiración de la paciente, inspeccionar y palpar el cuello, el tórax, buscando tal vez desviaciones de la tráquea o movimientos torácicos que nos indiquen que puede haber alguna afectación pulmonar, o tal vez de que esté utilizando lo que son los músculos accesorios y signos de lesión. Hay que percutir lo que es el tórax buscando hiperresonancia, somatidez y auscultar el tórax bilateralmente. Siguiente, por favor. En cuanto al manejo, vamos a administrar dosis altas de oxígeno al 100%. Vamos a ventilar con una mascarilla, con bolsa y válvula. Vamos a descomprimir el neumotórax, atención, si es que se presenta este. También vamos a sellar el neumotórax abierto, si es que este está presente. Y vamos a conectar un monitor de CO2 al tubo endotraqueal, si está disponible. Y vamos a conectar un oxímetro de pulso a la paciente. Siguiente, por favor. En cuanto a la circulación con control de la hemorragia, el paso 1 va a ser la evaluación, y este va a consistir en identificar las fuentes exsanguinantes de la hemorragia externa. Vamos a identificar las fuentes potenciales de hemorragia interna. También vamos a evaluar el pulso, la calidad de este, la frecuencia y regularidad. Vamos a evaluar el color de piel y también vamos a medir la presión arterial si es que el tiempo lo permite. Siguiente, por favor. El paso 2, el manejo. Vamos a aplicar la presión directa sobre los sitios donde se encuentren las hemorragias externas. Tenemos que considerar la presencia de una hemorragia interna y la necesidad de una potencial intervención quirúrgica. También vamos a colocar 2 catéteres intravenosos de grueso calibre, y simultáneamente a esto vamos a obtener sangre para un análisis hematológico y químico, el tipeo sanguíneo, prueba cruzada y gases arteriales, si es que están disponibles, de la sangre arterial. Vamos a iniciar el tratamiento de líquidos intravenosos con solución de lactato de Ringer tibio y reemplazo de sangre, y también vamos a prevenir una hipotermia. Siguiente, por favor. En cuanto al déficit neurológico, se debe realizar una evaluación neurológica breve. El primer paso va a ser determinar el nivel de conciencia usando la escala de coma de Glasgow. El paso 2, vamos a revisar las pupilas para determinar el tamaño, la simetría y la reactividad. Y el paso 3, vamos a evaluar si hay signos de laterización y lesión de la médula espinal. Siguiente, por favor. En cuanto a la exposición con control de la temperatura ambiental, el primer paso va a ser, vamos a tener que desvestir completamente a la paciente, pero tenemos que prevenir la hipotermia. En este caso vamos a apagar el aire acondicionado, vamos a calentar las soluciones endovenosas y, si es posible, el uso de una manta térmica. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a los anexos de la revisión primaria y la reanimación, vamos a conectar al paciente a un monitor electrocardiográfico. A menos que esté contraindicado, se va a insertar una sonda vesical y una sonda gástrica, y vamos a cuantificar la diuresis cada hora. Tenemos que considerar la necesidad de realizar y obtener una radiografía anteroposterior de tórax y pelvis. Y también tenemos que considerar la necesidad de realizar una ultrasonografía abdominal enfocada al trauma, un FATS, o un lavado peritoneal diagnóstico. Siguiente, por favor.
El monitoreo fetal, este se debe realizar continuamente a partir de las 28 semanas de gestación. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a la revisión secundaria por sistemas y manejo, el examen debe ser completo de cabeza a pies como cualquier otro paciente, teniendo especial interés en el abdomen y la pelvis. En el abdomen vamos a revisar la presencia de hematomas u otros signos externos de trauma, en la altura de fondo uterino para estimar la edad gestacional, la presencia o no de las contracciones, maniobras de Leopold, ocultación con estetoscopio o ultrasonido Doppler. En la pelvis vamos a buscar la presencia de sangrado, hematomas y líquido amniótico en la vagina, si se presenta la dilatación cervical y también considerar la evacuación fetal según el estado de la madre, la edad gestacional y el estado fetal. Siguiente, por favor. Referencia y retorno. Si no se cuenta con una capacidad resolutiva para realizar la evaluación y manejo secundario, se debe referir a un establecimiento de mayor complejidad. Si se requiere del tercer nivel de atención se va a requerir el tercer nivel de atención para realizar el procedimiento quirúrgico. Siguiente, por favor. En cuanto a la anestesia y analgesia obstétrica, en primer lugar, esta se va a definir como la anestesia, como la rama dedicada a la atención anestesiológica integral de la paciente embarazada, en la que una parte fundamental es el manejo del dolor durante el trabajo de parto y la operación de la cesárea. Siguiente, por favor. ¿Cuáles van a ser las condiciones para la anestesia? En primer lugar, la selección de la técnica anestesia en procedimientos obstétricos va a depender de términos generales como la indicación quirúrgica, el grado de urgencia o emergencia, el estado hemodinámico, si la paciente presenta comorbilidades preexistentes como obesidad, cardiopatía, enfermedad de la tiroides, el estado materno y fetal, el deseo de la paciente en casos específicos como analgesia en el trabajo de parto y donde esté disponible, el análisis del anestesiólogo y en caso de no contar con la presencia de un anestesiólogo, la decisión de la vía y la técnica anestésica será consensuada entre el anestesista y obstetra o un cirujano. Siguiente, por favor. En cuanto al procedimiento, el monitoreo intraoperatorio, en este se va a examinar la tensión arterial, se va a ver el electrocardiograma, la oximetría de pulso, la temperatura y la capnografía. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, vamos a seguir con lo que es anestesia espinal. Bueno, previa antisepsia de la región se realiza la punción lumbar, idealmente de decúbito lateral izquierdo, en los espacios intervertebrales L2, L3 o en L3, L4, con aguja de preferencia calibres 25 a 27 para minimizar la incidencia de cefalea. La dosis de anestésico local en la paciente embarazada en comparación a la no embarazada es menor, debido a factores hormonales y mecánicos. La selección del preanestésico local con o sin adyuvantes depende de la duración probable de la cirugía, el plan de analgesia postoperatoria y de sus posibilidades de producir efectos colaterales indeseables. También vamos a tener que administrar vasopresores en el caso de hipotensión sostenida, que es una presión arterial materna de menos de 60 milímetros de mercurio, y el oxígeno suplementario en cualquiera de sus modalidades es necesario para que en toda paciente que reciba anestesia neuroaxial para una cirugía obstétrica y presencia saturación de oxígeno menor al 95%. Siguiente, por favor. En cuanto a la anestesia epidural, esta va a depender del estado de la paciente obstétrica.
ya que en una emergencia está contraindicado por el periodo de latencia de los medicamentos. La colocación de la paciente en decúbito lateral izquierdo con cabeza y las piernas flexionadas sobre el abdomen. Previa antisepsia, punción en L2, L3 o L3, L4, mediante técnica de pérdida de resistencia. Introducción también del catéter 15 de 2 a 3 centímetros en el espacio peridural. Luego debemos girar a la paciente colocándola en decúbito supino con una inclinación a la izquierda de la mesa de unos más o menos 15 a 20 grados. Podemos utilizar una cuña o una almohada bajo la cadera derecha. También debemos esperar 5 minutos mientras se conserva con la paciente y mientras se conversa con la paciente y se pregunta sobre los posibles síntomas de inyección intravascular o de un posible bloqueo intradural. En cuanto a la elección del anestésico local y las dosis se van a utilizar para cesáreas selectivas, bupivacaína de 0.5% de 18 a 22 mililitros. O también podemos adicionar el fentanilo de 50 a 100 unidades, mejor dicho, de 50 a 100 microgramos para mejorar la calidad de la analgesia y va a disminuir el tiempo de latencia. Cesárea tras trabajo de parto fallido con analgesia peridural. Utilizamos bupivacaína al 0.5% de 10 a 15 mililitros según el nivel analgésico previo. No debemos añadir opiáceos si la madre ya los ha recibido durante el trabajo de parto. La administración de las dosis también será fraccionadamente. 4 o 5 mililitros cada 3 a 4 minutos, valorando el nivel metamérico alcanzado ya en 5 minutos. En la anestesia peridural también es mejor prevenir la aparición de hipotensión que su tratamiento, por lo que es imprescindible mantener el desplazamiento uterino a la izquierda desde la entrada de la paciente en el quirófano y la adecuada reposición de líquidos. Siguiente, por favor. Anestesia espinal epidural combinada. Bueno, el objetivo de esta técnica es extender el nivel de bloqueo si esto era necesario y para proporcionar analgesia postoperatoria. Anestesia general. El agente inductor ideal debe contar con las siguientes características. Mantener la presión arterial materna. También debemos mantener el gasto cardíaco y el flujo sanguíneo uterino. Minimizar la depresión fetal y neonatal y asegurar la hipnosis y amnesia materna. Siguiente, por favor. En cuanto a los agentes inductores, vamos a tener el propofol, la ketamina y el etomidato. El propofol, la dosis de 2 miligramos por kilo. La ketamina, dosis usual es de 1 miligramo por kilogramo. Y no se debe utilizar en pacientes hipertensas. El etomidato, su dosis usual es de 0.2 a 0.3 miligramos por kilo. En cuanto a los relajantes neuromusculares, vamos a tener a la succinilcolina, que se va a dar en dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilo. El cisatracurio, que se da en dosis de 0.15 miligramos por kilo. Máximo hasta 5 miligramos en inducción. Y refuerza cada 45 minutos de 2 miligramos si la paciente lo requiere. Luego vamos a tener como tercer relajante neuromuscular al becuronio. Su dosis es de 0.4 miligramos por kilo. Siguiente, por favor. Están exponiendo. En cuanto a los agentes inhalados, vamos a tener básicamente dos, el isoflurano y el sevoflurano. El isoflurano corresponde a 0.75% de gas inhalado. No sensibiliza el miocardio a las catecolaminas y su hepatotoxicidad es mínima. Si el tiempo de inducción de la anestesia y extracción del producto no es mayor a 10 minutos, el empleo de de un CAM, concentración alveolar mínima de isoflurano, permite mantener el 100% del oxígeno inhalado, lo que es muy importante en caso de una cesárea urgente por sufrimiento fetal. También hay que tener en cuenta que puede producir una hipotonía uterina. El sevoflurano es una buena alternativa al isoflurano para la anestesia en la cesárea, por los resultados que se obtienen, tanto en la madre como en el neonato. Se debe recordar también que todos los anestésicos generales tipo halogenado producen hipotonía uterina cuando la dosis es de 1.5 cam. Siguiente, por favor. En las complicaciones vamos a tener
Bueno, primero va a depender de la habilidad de quien esté brindando el acto anestésico. En estas vamos a tener ascenso raquídeo, vía aérea difícil, aspiraciones de contenido gástrico, intoxicación por anestesia locales. Y en cuanto a las complicaciones por recuperación post-anestésica, vamos a tener que vigilar el estado hemodinámico, vigilar la presencia de sangrado, el monitoreo de los signos vitales y manejo del dolor. Siguiente, por favor. El manejo de dolor postoperatorio vamos a tener en lo que es la medición de dolor y la escala visual análoga EVA. Bueno, la instrucción al paciente es que indique qué tan fuerte es su dolor, 1 si es sin dolor y 10 el peor dolor posible. La escala EVA, la escala analógica visual, es otro abordaje válido para medir el dolor y conceptualmente es muy similar a la escala numérica. La EVA más conocida consiste en una línea de 10 centímetros con un extremo marcado con no dolor y el otro extremo que indica el peor dolor imaginable. La paciente marca en la línea el punto en el que describe la intensidad de su dolor. La longitud de la línea del paciente es la medida y se registra en milímetros. La ventaja de la EVA es que no se limita a describir 10 unidades de intensidad, permitiendo un mayor detalle en la calificación del dolor. Siguiente, por favor. Y vamos a poder dividir el tratamiento del dolor en farmacológico y no farmacológico. En cuanto a medidas no farmacológicas, estas medidas incluyen la atención al correcto posicionamiento de la paciente en la cama, la eliminación de estímulos físicos irritantes, como el correcto posicionamiento de la tubuladura del respirador para evitar la tracción del tubo endotraqueal, que van a ser importantes para mantener el confort de la paciente. También la aplicación de hielo o calor puede ser bastante útil. Ahora, estas medidas serían de primera línea a elegir ante un paciente con dolor leve a moderado. Medidas farmacológicas. Si bien la analgesia y la sedación deben evaluarse por separado, ningún medicamento presenta todas las características de analgésico o sedante ideal. Para el tratamiento de dolor es esencial conocer los mecanismos de acción, farmacocinética, latencia y duración de la analgesia y también los efectos colaterales. Los analgésicos correctos deben ser administrados en las dosis adecuadas para determinado paciente en el momento correcto. Y por último vamos a tener la escalera analgésica, que es de la Organización Mundial de la Salud, para describir el método o protocolo de tratamiento y control de dolor en el cáncer. Sin embargo, este se puede aplicar para el manejo del dolor en cualquier origen. Por ejemplo, en dolor leve no se dará opioides y puede acompañarse con coadyuvantes. En dolor moderado se dan opioides débiles o también no se puede dar opioides y sus coadyuvantes. En dolor severo se debe dar opioides fuertes y controlarlo también con no opioides y sus coadyuvantes. Siguiente, por favor. Eso fue todo, doctor. Muchas gracias. Muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta a sus compañeros. Ahí. Bueno, este tema de las complicaciones quirúrgicas en obstetricia, quizás habría que aclarar algo, ¿no? O sea, no es, creo que Viviana empezó la exposición que eran frecuentes. Yo diría lo contrario, así que son infrecuentes, pero nunca dejan de existir, ¿no? O sea, sí existen. Con el a veces le complican la vida al cirujano, no puede ni dormir. Entonces, sí hay que tener consideraciones, sospechas de que cuando vamos a intervenir a una paciente,
debemos pensar de que ya de por sí, por las características mismas que tiene la paciente, se nos podría complicar o presentar algún cuadro de estos ya descritos, ¿no? Es así que cuando, por ejemplo, operamos una cesárea 2, 3 veces, ya entramos con la idea de que podría ocasionarse lesión vesical, ¿no? Es más, a las pacientes muchas veces tenemos que hacerles firmar un consentimiento de realizar una intervención mayor por el hecho de que podría presentarse un accidente de este tipo, ¿no? Entonces ya se le advierte a la paciente. Entonces la mejor, o no la mejor, sino la alternativa, siempre que manejemos esos casos, es que la paciente tiene que entrar con una sonda vesical ya colocada. La sonda vesical nos sirve de guía para valorar cuán dañado puede estar esa vejiga y si en el acto quirúrgico le hemos dañado. Como bien mencionaron, muchas veces se abre la cavidad todo y se encuentra y se ve a la sonda, ¿no? La vemos ahí en la cavidad peritoneal, quiere decir que se ocasionó la ruptura de vejiga. Entonces, bueno, a mí particularmente solamente una vez me pasó eso, que me llevé una vejiga en una cesárea 3 veces, ¿no? Pero lo mejor, lo que puede ocurrir, no solamente en las lesiones de vejiga, sino también en las lesiones de intestinos, es que nos demos cuenta, ¿no? Es lo mejor, ya. Dentro de todo lo peor, porque uno se siente mal realmente, lo mejor es que te des cuenta, ¿no? Para en ese momento repararlo. Ha habido casos en que ni cuenta nos dimos de la perforación intestinal, ¿ya? Y después el contenido intestinal se fue a toda la cavidad peritoneal y se ocasionó una peritonitis química con consecuente muerte de una paciente. Entonces, si nos va a pasar, bueno, lo mejor que podemos pedir es que nos demos cuenta, ¿no? Para en ese momento repararlo. Reparar un intestino, reparar una vejiga es lo más sencillo, tal cual lo han mencionado sus compañeros. Se hace una sutura en 2 planos, una imbrincando la lesión hacia adentro y otro suturando la serosa. Entonces, lo mejor es darse cuenta, ¿no? Para esos casos es lo ideal. Las otras complicaciones quirúrgicas sí se presentan, no son muy frecuentes, felizmente, pero sí pueden darse, ¿no? La apendicitis, la colecistitis, ¿no? Y dependiendo de la edad gestacional que tengas, se escoge la vía de abordaje, si puede ser laparoscópica, el anestésico que necesita, ¿no? Mucho depende ahí entre juego lo que es la edad gestacional, ¿no? Ya sabemos por sí de que la mujer embarazada tiende a aumentar la cantidad de calcio y produce cálculos, y esos cálculos no solamente son urinarios, sino también son vesicales, de vesícula biliar, en vesícula biliar. Entonces, ya debemos también ir preparando a la paciente cuando recién la captemos, diciéndole que su ingesta de grasas tiene que ser controlada para evitar esta producción de calcio y que el esfuerzo que pueda hacer la vesícula para la digestión de las grasas sea el mínimo, bueno. Por eso hay que advertirles. Y en lo que respecta a anestesia y anestetricia, es muy raro que usemos una anestesia general endovenosa para una cesárea, ¿no? Es muy raro, más usar las epidurales o las raquídeas que están usando ahora último. Entonces, las general endovenosa o generales inhalatorias se reservan para casos extremos, ¿no? De casos de chocadas, placentas previas, ¿no? Que requieren una anestesia inmediata que sea más rápida que inclusive que
el epidural, ¿no? Y ya la vez pasada creo que comienza a advertir siempre el pediatra que el bebé puede nacer deprimido por este efecto de la anestesia, ¿no? Para un legrado, un curetaje uterino, la anestesia de elección es la vía endovenosa con el uso de propofol, generalmente, que le da un despertar a la paciente bastante bonito a comparación del Ketalar, que hay una sensación de depresión en la paciente marcada que les da un despertar muy, no diríamos doloroso, sino muy molestoso, ¿no? Entonces, lo que se suele usar generalmente ahora es pues la general endovenosa, pero con propofol, ¿no? Ese es el medicamento de elección. Y es eso, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, quizás englobando todo lo que ustedes han dicho, les puedo decir eso yo. ¿Ni alguna pregunta? Bueno, no tiene ninguna pregunta, que ya están de sueño, igual todos sueño. Y chicos, entonces mañana nos conectamos a las 8 de la mañana, ¿sí? Descansen un poquito más, 8 de la mañana. Definitivamente nos conectamos para desarrollar y reforzar un poquito lo que es el manejo de las hemorragias obstétricas, que deben tenerlo bien clarito, ¿ya? Y otro casito que les voy a presentar también, que va a ser interesante, ojalá que puedan dar rápido con el diagnóstico. ¿Ok? Entonces mañana a las 8, ¿está bien? Correcto. Muchas gracias, doctor. ¿Qué dice Brenda? Gracias. Ya, Gracias. chicos. Claro, gracias a ustedes, gracias por su comprensión también de la mañana que no, pero caso fortuito. Listo, entonces mañana a las 8 nos conectamos, ¿ok? No se preocupe, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Chao, por mañana.